Oh, muchas gracias, como siempre para mí también es un gusto estar acá, conversar con ustedes y a través de ustedes y del programa con la audiencia del departamento. Es verdad, hablábamos fuera del micrófono de todo esto que estamos viviendo en todo el país, también en nuestro departamento, que es el tema de la sequía, ¿verdad? Y bueno, hablábamos justamente de todo lo que sucede en Las Canas, por ejemplo, que es el lugar donde evidentemente el arroz se siente, ¿no? Sí, sí, el tema de la sequía es un drama nacional, que a diferencia de lo que algunos piensan, no afecta solamente al campo, sino que afecta directamente a toda la economía del país. Ya vemos lo que son los precios, los que hacemos los mandados todos los días, o sea, cada vez que podemos, conocemos lo que son los precios hoy de algunas verduras o de alguna fruta, que es lo que más directamente a veces tenemos y nos choca. Ahora solo como carne. Y sí, porque la verdad que sí, está más caro. Hay alguna verdura está más cara que la carne. Ahí sí están... Y realmente afecta a toda la sociedad y a toda la economía de un país. Y no le afecta solamente puntualmente en lo que es la producción de este año, en la parte agraria, por ejemplo, en la agricultura. Va a haber una caída de la exportación de la soja, por ejemplo, de un 70% de caída. Se va a exportar un 30% de lo que se venía exportando, ¿no? Eso es tremendo desde el punto de vista económico, de la economía del país, ¿no? Y no solamente eso, sino que va a afectar un año o dos más, porque los rodeos, las vacas, nosotros no somos especialistas en el tema, pero hemos consultado y nos han explicado que el porcentaje de preñez baja sensiblemente cuando hay este tipo de problemas alimenticios, no solo de falta de agua, porque el problema no es solo que en realidad el agua más o menos no se mueren de sed, se mueren de falta de alimentos, ¿no? Que es el gran problema, también obviamente que falta agua, pero el agua se puede solucionar, lo que la comida a veces no. Y eso implica en aquellos animales que adelgazan y que por lo tanto no van a tener el nivel de preñez que tenían, lo que va a provocarse un retraso sensible en lo que es la producción pecuaria a nivel nacional. El tema del arroz es distinto, por suerte. El arroz tiene riego. El arroz no depende solo de las lluvias también, pero no depende solo de las lluvias. Es más, muchas veces, tanto para la siembra como para la cosecha, en la zafra, las condiciones de poca lluvia ayudan a que ingresen las máquinas a los predios, y a veces cuando hay mucha lluvia es muy difícil la cosecha, por ingreso de las máquinas, que son zonas bajas en general, que son difíciles de acceder, y además los índices muy altos de humedad pueden afectar también al producto final. Por suerte la represa India Muerta nos decían que aguantó, a pesar de que realmente se notaba nosotros pasamos y vimos árboles que estaban fosilizados, que en condiciones normales no se ven, y ahora uno ve y ve los troncos saliendo en la represa, en las aguas de la represa, y que realmente es increíble lo que no dimensiona lo que es. Entonces, para el lado del arroz, por lo menos aguantó y no va a ser tanto. Y Rocha no fue de los más afectados, pero ha sido sensiblemente afectado, sobre todo los pequeños productores, que más allá de todas las medidas que se han tomado en cuanto al Banco República, BPS, todas las medidas de exoneraciones de impuestos, de préstamos de fácil acceso para la compra de comida, para la construcción de aguadas o perforaciones en el campo, realmente la falta de comida ha sido difícil. Yo creo que es la autocrítica que tenemos que hacer, y la decimos sin ningún problema. Al pequeño productor no es solamente darle la posibilidad de plata, porque tiene que salir primero tiene que hacer el trámite, que no son sencillos, por más que se aceleraron mucho en el Banco República, también es verdad que a veces la burocracia tranca un poco. Y por otro lado tiene que salir a comprar forraje. Los gobiernos cambian, la burocracia continúa. Sí, eso, lamentablemente ni siquiera en situaciones y no está organizado desde arriba. Esto es la burocracia. Es como funciona, y le van a pedir el papelito de no sé qué, que capaz que el certificado, la firma, el sello. Se hizo que fuera muy fácil, pero igual siempre va a haber algún empleado funcionario que te va a pedir el papelito, que no sé qué, o el sello de algo. Bueno, y venía diciendo que a pesar de eso, creo que ahora se está haciendo de acercarle directamente al productor, al pequeño productor o al mediano productor, acercarle, si bien se hizo para productores que tienen hasta 30 animales,
el concepto hoy de un pequeño productor, alguien que tiene 30 animales no es ni siquiera un productor. Exactamente, casi, ¿no? sí, tal cual. Creo que hay que ir más arriba, hay que pensar en productores de 200 hasta 500, incluso hectáreas. Alguien que hoy tenga 500 hectáreas realmente no es un latifundista, ¿no? Simplemente un productor mediano o chico que vive, que se revuelve ahí, y vive de su trabajo y de su producción. Capaz que había que haber sido más ágil en acercarle la comida. De cualquier manera se está haciendo, se sacaron impuestos a la importación de forraje, eso también ayuda y baja los precios, porque claro, la ley de la oferta y la demanda, cuando empezó a faltar comida, los precios del forraje y de los fardos se dispararon. Claro. Y también a nivel regional también hay sequía, tanto en Argentina como en Brasil, y son los lugares donde se puede importar, o Paraguay, que se está importando, y bueno, realmente así. Así que bueno, tema de la sequía, esperemos que es una cosa más. Creo que este gobierno le tocó, increíblemente, la pandemia primero, y después lo que es este tema de la sequía, que realmente, por más que se ha manejado dentro de las posibilidades, hace difícil desarrollar de pronto otras políticas de gobierno. Sí, estaba... No es para meternos en el tema, pero también tiene que ver con el tema del famoso cambio climático, ¿no? Sin duda. Lo bueno es que nosotros tuvimos una reunión con el subsecretario de Ganadería, Ignacio Bufa, con el subsecretario de Ambiente, Amarilla, con autoridades del Banco República y del Ministerio de Economía, y una de las preguntas que hacíamos, la bancada de diputados, del Partido Nacional, la pregunta que hacíamos todos prácticamente era, bueno, pasa esto, pero fueron 3 años de seca, era difícil tomar medidas. Las medidas de este tipo no son a cortísimo plazo, tienen que ser medidas mucho más a mediano y largo plazo, de prever esto. Bueno, y esta situación viene para quedarse, y vamos a volver a tenerlo, el cambio climático, que es verdad, y se siente, y hay que tomar medidas estructurales. Bueno, y se están tomando, hay un grupo de trabajo que está justamente trabajando, valga la redundancia, en esto, para generar otro tipo de previsión en materia de agua, sobre todo, cuando vuelvan a pasar este tipo de cosas, que cada vez son más frecuentes y más largas, ¿no? Antes el fenómeno del Niño duraba 1 año, esta vez llevamos 3 años de fenómeno del Niño. Y no es excepción, se empiezan a cortar los tiempos entre estas secas enormes, y bueno, hay que tomar medidas de fondo estructurales. Estamos arriba de 2 acuíferos importantísimos, el acuífero Guaraní y el Raigón, que está en la zona de San José y la zona metropolitana. Y bueno, hay que empezar con un criterio sustentable, naturalmente, sostenible, empezar a buscar perforaciones y usar ese tipo de agua. Hay que hacer una política de aguadas, de todo ese tipo de cosas, y de riego, que permita realmente afrontar de vuelta cuando pase todo esto y no nos agarre. Hay que aprender de este tipo de situaciones. Exactamente. Estábamos hablando, ahora un poco fuera de micrófonos, una situación que se ha dado en San Luis con una médica que se radicó ahí, que el otro día se abordó la situación, pero tú querías hacer alguna precisión al respecto. Sí, yo escuché el otro día, justamente en el programa, que estuvo el diputado Tinaglini, y que planteaba una problemática de una médica que costó mucho conseguirla, que yo realmente trabajé mucho en eso. Mi vinculación anterior con ACE hizo que fuera más factible hacer de puente para lograr esto, y se consiguió que una médica se radicara en una casa que estaba deshecha, que la arregló toda, la refaccionó toda la Intendencia de Rocha, donde vive la médica con su familia, en el predio de la Policlínica. Se consiguió a través de la Intendencia que se le pagara un sueldo, cosa que es importante porque hay que incentivar la radicación. Sí, claro. Y claro, San Luis tiene esos sueldos y no tiene más nada, no hay sanatorio ni nada, y son cargos que sirve cuando el médico vive todo el tiempo ahí, que conoce a los vecinos, que está siempre, que conoce la problemática de salud, y no solo de salud, la problemática social y económica. A veces es como un médico de... Es un médico como si fuera de familia, un médico de pequeña comunidad, es un médico que vive en la comunidad, que comparte con la comunidad y que, bueno, no solamente hace, como era el viejo médico que estaba antes, que era hasta el juez de paz, claro. Arreglaba conflictos, en fin, era antes los viejos médicos de los pequeños lugares, eran casi el comisario, actuaban como todo. Bueno, está el médico conocido de Cebollatín. Oh, sí. Solomita y los que estuvieron antes, también Cebollatín, en San Luis, estuvo Canclín y muchos médicos que realmente actuaban como un factor muy importante de la comunidad. Y se consiguió esa médica afuera.
ella tiene un sueldo de ACE que está cobrando. Bien. Sí. No está cobrando, y ahí está el coso, debe haber sido el error de Tinagrini, pero vamos a aclararlo. Está cobrando el sueldo de la intendencia, tiene el local, la casa donde vive. Eso él comentó que estaba cobrando una parte él de decía que sí, eso lo está cobrando, tiene su casa, que no tiene ningún tipo de costo, está pagando la luz, agua, todo, y después tiene un sueldo de ACE, que es el sueldo que ya tenía como médico. Un sueldo base. Por 30 horas creo que era, no me acuerdo cuándo era. Exactamente, un contrato común de sueldo base. Lo que no está cobrando por un tema, otra vez la burocracia, famosa, que el contrato no estuvo bien hecho, que no sé qué más, es la diferencia entre ese sueldo y el sueldo que le correspondería ahora como Peñarol. O sea, no es que esté trabajando gratis. No es que no haya cobrado el sueldo de ACE, el sueldo de ACE lo cobra. No cobra la diferencia de grado. No cobra la diferencia de grado, por decirlo de alguna manera, que obviamente es importante, porque era más lo que le hacía que se radicara en el lugar. Claro. De cualquier manera, yo hablé cuando escuché eso, me pareció un disparate si estaba pasando, y me comuniqué con las autoridades de la RAP local, de acá del departamento, y me explicaron esto que estoy diciendo, y me dijeron además que incluso se había hecho en algunas veces que necesitaba, se había hecho adelantos a cuenta de esa diferencia de sueldo, porque ya lo va a cobrar. Y me dijeron también que ahora, en abril, máximo mayo, cobra todo retroactivo, descontado los adelantos que se hicieron. O sea que realmente San Luis es un lugar que tenía varios problemas en materia de salud. Una ambulancia de todas formas, pobre mujer igual. No, estamos de acuerdo, pero el tema del contrato ese que mira, había es que realmente a veces son las cosas que uno no puede entender, ¿no? Es la famosa burocracia, y no depende ni siquiera de las decisiones de los directores. Supongo que no es del director, sino del funcionario que hace Exacto, sí, o funcionarios, o llega y realmente había que haber puesto que el grado era tal y no el otro, cosas por el estilo, a veces cambian la denominación de los grados y simplemente esas trabas en eso. San Luis tenía un problema de salud importante, no tenía ambulancia, había habido una ambulancia que había chocado, se había roto, una ambulancia vieja, se consiguió otra, se volvió a romper, tuvo como 2 meses sin ambulancia, y después por gestiones que lo hice personalmente con ACE, directamente con el presidente del directorio, conseguimos una ambulancia nueva, 0 kilómetros. Tinagrini estuvo el día que se entregó en San Luis. Sí, el comentario que tiene chofer también. Que tiene chofer, hay un enfermero, está la médica, o sea que ahora está trabajando de otra manera. Está funcionando en San Luis la policlínica, con algunos problemas que tienen todas las policlínicas del interior muchas veces, que a veces falta un medicamento, que a veces el enfermero se enfermó y no está, porque hay uno solo. Y bueno, yo creo que ahí, en esos lugares, lo que está faltando, nosotros hemos trabajado mucho por eso, pero no ha sido fácil. En el periodo anterior no fue fácil del lado de ACE, y ahora increíblemente no es fácil del lado del sector privado, que es la complementación. La famosa complementación. En lugares de eso tiene que haber un médico que reciba sueldo de los dos, que de mañana atienda en el hospital, de tarde atienda a la policlínica de Comero, en la misma policlínica. Hoy con la informática y la tecnología, la parte organizativa, y si depende de esto, y si el medicamento se le da o no, es muy fácil de controlar. Antes que era papel y cosas, era más difícil. Y tiene que ser así, y Comero tendría que poner un horario de enfermería, y hace otro, y tiene que haber una atención para todo. Comero tiene, pero tiene aparte. Entonces a veces coincide en el mismo horario que está abierta la enfermería de Comero, está abierta la enfermería de ACE. Cada uno se atiende en 2 lados distintos, y no tiene sentido, eso hay que complementarlo. Igual creo que esta médica se le dio unas policlínicas de Comero para que trabajara, entonces un incentivo en la parte económica. Claro. Pero no alcanza con eso, tiene que haber una organización de complementación que no distinga nada más que después en lo administrativo. Supongo que... porque los derechos son los mismos de la gente se atiende en ACE o se atiende en el sector privado, los derechos que tienen son exactamente los mismos, las prestaciones son las mismas, la medicación es la misma, entonces no hay sentido en que funcione en pequeños lugares en forma diferente. Entonces, no es fácil. Supongo que tú integras la comisión de salud de diputados. Es que estábamos hablando ahora entré ahora a la comisión de salud, que no estaba, ingresé ahora. No estaba, ingresé este año. Bien. Sí. No, que estamos hablando justamente, también afuera del micrófono, una de las problemáticas importantes en las comunidades pequeñas, incluso en las capitales departamentales, tal vez más alejado Montevideo, es la radicación en las capitales de especialistas y en el interior del interior, básicamente de médicos. Exacto. ¿No? Es un problema grande.
En la rendición de cuentas votamos uno de los artículos de rendición de cuentas, iniciativa del diputado Frati, pero que tuvo la diferencia de conversarlo conmigo y con otros médicos de otros partidos, y que estuvimos totalmente de acuerdo, obviamente. Es una experiencia piloto por la cual las intendencias, ACE, la Facultad de Medicina, el Ministerio de Salud Pública, armaban un mecanismo de erradicación de médicos de pequeña comunidad, con un incentivo económico, con un también andamiaje de apoyo a través de telemedicina, porque el médico solo, muchas veces los médicos le disparan al estar solo, y que les llega cualquier cosa, ¿viste? ¿No? Desde un parto que de pronto vieron pero nunca hicieron, porque en la facultad, de casualidad, por hacer un parto, en general lo hacen en las parteras, y lo hacen, tú miras, ves cómo es, pero te toca un parto en vivo y en directo y es muy difícil. Un paro cardíaco, naturalmente que ahora los médicos estamos todos preparantes, no, pero todos preparados para la reanimación, incluso no hay que ser médico para poder hacerla. Pero después hay un montón de entidades que el médico solo necesita apoyo. Bueno, todo esto se daba, fue en 10 lugares del interior, el interior más profundo, mucho más lejos de las capitales o de los servicios más especializados que lo que es San Luis o 18 de julio, sobre todo en Cerro Largo, en el norte del país, porque este problema es mucho más grave en el norte del país. Mientras más te alejas de Montevideo es peor. Mucho más grave. Y eso que nosotros tenemos localidades, bueno, como lo que vemos, ¿no? Claro, pues tenemos Chuy cerca, tenemos Cebollatí, debe ser de los lugares más aislados, en materia de esto de salud, y además muchas veces se aísla también por razones de inundaciones. Claro, pero bueno, ese proyecto está, proyecto piloto, ahí está marchando, pero bueno, a Rocha no le llegó. El diputado Frati hábilmente consiguió creo que 3 localidades de Cerro Largo, y repartió con algunos del norte que realmente necesitaban más que nosotros seguramente. Ahí va. Quiero acotar una cosa que me pareció muy interesante. El otro día se hizo un reconocimiento por el Día del Butiá, y se hizo un reconocimiento muy interesante en el Teatro 25 de Mayo, y me pareció muy interesante la posibilidad de que los dos diputados de alguna manera estén de la mano para apoyar lo que genera el Butiá en Rocha y lo que significa el Butiá para Rocha y para todos lados. Sí, efectivamente, yo creo que fue una cosa, yo no pude estar el lunes porque tenemos una actividad política en Montevideo que estaba comprometido, incluso tenía que hacer uso de la palabra, eran los 59 años del Movimiento Nacional de Rocha. Y me habían comprometido de antes, no sabía que esto iba a pasar y realmente era muy difícil. Pero lo más importante de todo fue que pudimos, con material que nos hicieron llegar la gente que sabe de todo esto, presentar un proyecto de ley, lo presentamos conjuntamente con Gabriel, en el cual se declara no solo el Día Nacional del Butiá, el 13 de marzo de todos los años, sino que además después hay unas declaraciones muy importantes, declaración de interés general de la actividad económica derivada de eso, de la fiesta que se realicen, de la parte cultural, en fin, toda una serie de enumeraciones a punto de partida de justamente eso que tenemos, ese patrimonio que nos dio, yo digo Dios, algunos dirán otros no sé quién, pero no importa, la naturaleza, pero que recibimos, exacto, la naturaleza que recibimos y que tenemos la obligación como ciudadanos del mundo de cuidarlo y de potenciarlo. Y acá se puede dar sustentablemente todo eso, perfectamente. Se puede, la industrialización del Butiá, todo lo que surge ahí, dulces, etcétera, un montón de cosas que puede haber. Licores. La parte de licores, sí, ni que hablar. La parte cultural que surge. ¿Cuántas canciones tenemos? Sí, tal cual. Que los rochenses más que la conocemos, de pronto a nivel nacional algunas se conocen, otras no, vinculadas a todo lo que es el Butiá. Hay toda una comunidad cultural y social que se arma a través de ese patrimonio. Y después hay un tema muy importante que para mí es la conservación del palmar, que realmente es muy difícil porque hay que conciliar, como pasa en todos los órdenes de este tipo de cosas, conciliar lo que es la producción por un lado y por otro lado el mantenimiento de un área que hay que cuidar y que hay que potenciar. Tenemos la suerte de que Las Palmas viven cientos y cientos de años, por eso lo tenemos todavía, pero realmente uno pasa, ve, y lo que ve ahí en la vuelta no se ven palmas chiquitas, no hay palmas chiquitas, ahí al costado de la carretera a veces porque ahí de pronto nos pastan los animales, ¿verdad? Claro. Pero donde hay animales de producción pecuaria evidente y agrícola, evidentemente se hace difícil conciliar eso, pero hay que hacerlo. Y este proyecto de ley
que está ahora en la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca, este proyecto de ley justamente lo que hace es la generación de un grupo de trabajo, o que el gobierno, que el Ejecutivo, pues potestad del Ejecutivo decida un grupo de trabajo representado por muchos sectores, públicos, privados, sociales, la facultad obviamente dando la pauta académica, la facultad de agronomía debe ser, y el ambiente y todo eso, la parte de ambiente, para justamente empezar a trabajar en la sustentabilidad de esto y la posibilidad de proteger el palmar. O sea y generar políticas públicas que vayan justamente en ese camino. Así que yo creo que fue una buena cosa, porque además lo que hizo fue también ver que más allá de la famosa grieta, claro. Esa que importamos de la Argentina lamentablemente, podemos juntarnos a veces para hacer este tipo de cosas que son importantes para el departamento. Me parece perfecto. Y bueno, hay una investigación incluso, el mismo CURE hace muchos años que viene investigando sobre esa zona, que me parece muy interesante todo lo que viene haciendo Mercedes Rivas y todo un montón de ingenieros y realmente ahí en el CURE, ya ven hace unos cuantos años trabajando, con lo que se contenten estas cosas me parece muy importante, y que también de alguna manera se valorice, ¿no?, a toda la gente que viene trabajando alrededor de los palmares, ¿no? Sí, no, además algo que nos define como departamento y como rotenses. Pero ¿no? sin duda que sí. No, eso ni que hablar. Yo el otro día estuve yo integraba la Comisión de Turismo, y a raíz de eso me invitaron al lanzamiento de un libro vinculado a lo gastronómico, de Rocha. Cierto que de Varese, que yo no lo tenía por ese lado, lo tenía más por el tema de los naufragios. Hay un libro de los boliches de Montevideo, está muy bueno, en fin, no lo tenía por eso. Resulta que cuando voy ahí al Ministerio de Turismo me encuentro con que ya tiene un largo trabajo en esto. Pero justamente lo estuve hablando con las autoridades del Ministerio de Turismo, que allá hay un rochense, Oscar Iroldi, que fue parte de este libro también, con Oscar y autoridad del Ministerio y con Varese mismo. Que tenemos que, a punto de partida, ese 13 de marzo, sobre la fecha esa de marzo, desarrollar la fiesta nacional del Lutiá. Claro. El Castillo, ¿verdad? Como hay en otros lados, la Patria Gaucha, la no sé qué, el arroz, la vendimia, la reina de la vendimia. Bueno, tenemos la oportunidad de generar eso, que es una forma excelente de potenciar todos los aspectos vinculados a esto. Y bueno, que lo dejamos picando ahí en el Ministerio, lo hablamos con el director de turismo de la Intendencia también, la corporación también va por ese camino, y esperemos que de pronto el 13 de marzo que viene, o sobre la fecha, un fin de semana por ahí, tengamos la fiesta nacional del Lutiá en Castillo. Sí, sería un golazo. Pasando a temas que están las diferencias más polémicas. Ale decía recién en el salpicón que arma, que en estos días se está definiendo, se está intentando destrabar dentro de la coalición misma el tema del proyecto de ley para la reforma de la seguridad social. ¿Qué se está hablando? En realidad lo que hay es una comisión especial que generó el Parlamento en la Cámara de Diputados, ya pasó lo mismo en el Senado, para analizar este proyecto de ley de reforma de la seguridad social. Por otra parte, ha habido reuniones, esa es la parte formal, ha habido reuniones dentro de la coalición para buscar limar algunas diferencias o acercar algunos puntos que han planteado los diferentes partidos que integran la coalición. Incluso dentro del Partido Nacional también ha habido algunos, no sectores, pero ha habido diputados, senadores que han planteado una inquietud, o nos parece que esto no puede afectar a determinado grupo. No es solo, a veces se dice, no, el Partido Nacional fue con una posición rígida en materia de seguridad social. No es así. El planteo inicial ni siquiera surge del Partido Nacional. El planteo inicial surge en una comisión de expertos que generó la LUC, que hoy se cumplen un año de la ratificación por el pueblo. Y esa comisión especial que generaba la LUC, que estaba presidida por el coterráneo Rodolfo Saldain, por Rodolfo, generó una propuesta. El Partido Nacional le agregó algunas cosas, le sacó otra y la puso a consideración del resto de la coalición. O sea que esto es una propuesta que viene técnicamente de un grupo de expertos, que se le agrega pues los factores políticos que existen, o cosas que se piensan que no son las adecuadas, que tienen demasiado impacto social a veces, o de determinados grupos, y también ha habido opiniones de otros partidos, sobre todo el que ha estado más, con el Partido Colorado ha habido acuerdos, hizo propuestas, sobre todo el diputado Conrado Rodríguez las hizo, que integra la comisión,
Sabemos, yo no integro la comisión, pero estamos en contacto permanente con la gente que está ahí, y que eso fue aceptado, que se corrigieron. Hubo 11 modificaciones que se hicieron, que de memoria ahora no las tengo, pero hubo 11 modificaciones, algunas sustanciales al proyecto que vino del Senado, donde ya había habido modificaciones. O sea que creo que eso es importante destacar, porque a veces parece que hay un liñazo, una imposición y que se va en contra de todo. Es más, hubo cosas que el Frente en algún momento planteó, no formalmente, pero lo dijo, y que a través de estas 11 reformas que se hicieron, o cambios que se hicieron, algunos quedan contemplados. Y contemplaron también la posición de Cabildo, que ha estado más con algunas cosas, por ejemplo, lo decía, creo que la tuvo Alejandro, hubo 2 diputados, Perrone y Sodano, que plantearon bajar la edad de 65 a 63 años. Bueno, Manini enseguida dijo que no, que eso no era una posición de Cabildo, porque la esencia de la reforma, y eso es así, la esencia, se podrán cambiar muchas cosas, pero lo que no se puede cambiar, porque si no, no es reforma, si no seguimos en la misma, es la edad de jubilación, y que no es un capricho, es debido al cambio demográfico, al envejecimiento de las poblaciones, que en el Uruguay nos comportamos como si fuera un país europeo. Tenemos demasiada gente mayor, los uruguayos nos comportamos, repito, como un país desarrollado europeo, y bueno, si antes la expectativa de vida era 70 años, hoy estamos en los 80 años. Claro, la tasa de natalidad y cuando empezó todo este sistema jubilatorio hace años, estaba en 60 o 65. Entonces, además de otra cosa, eso es esencial, por lo tanto eso no se puede modificar. Tenemos que aceptar o van a tener que aceptar, nosotros ya pasamos esa etapa, nosotros trabajamos 66 años, así que no, en lo personal podía estar en esta reforma, no me cambiaría nada. Pero va a haber que trabajar más para que las jubilaciones sean sustentables. Y el tema acá es lo siguiente. No es que no se vayan a pagar las jubilaciones se van a seguir pagando. ¿Qué pasa? Que el país, la sociedad toda, a través de sus impuestos, va a tener que aportar más dinero al sistema jubilatorio para poder cubrir esa necesidad. Y eso implica que va a haber más plata para las jubilaciones, pero va a haber menos plata para la salud, menos plata para la seguridad, menos plata para la educación. Entonces, el problema es ese, no es, capaz que dentro de 20 años no se pagan las jubilaciones, sí se van a pagar, el problema es que no dentro de 20 años, progresivamente va a llegar el punto en que la plata que se recauda de los impuestos del uruguayo no va a alcanzar. ¿Y qué hay que hacer? ¿Qué pasa cuando eso sucede? Que aumentan los impuestos. No hay otra posibilidad que un país marche adelante. Los ingresos genuinos son eso. Sí. Y hay otro tema también que Cabildo Abierto también había planteado, las cajas paraestatales, la situación que la caja de jubilaciones profesionales sabemos que ha tenido que ser auxiliada en otros momentos, pero la caja de los escribanos, que en realidad Cabildo planteaba la diferencia de que ellos han hecho su propia reforma, entonces como que quedarán afuera, y después está la caja de bancarios. Sí, bueno, mira, con respecto a eso, hay 2 cajas que son las que están en este momento en peor situación. La peor de todas es la caja bancaria. La caja bancaria está peor que la caja de jubilaciones profesionales. Está peor, porque tiene prestaciones muy buenas para los que se jubilan, ¿verdad? Tiene muchas prestaciones, pero hoy por hoy está liquidando sus activos líquidos, que los va a liquidar en un año, y le van a quedar para poder pagar los activos que no son líquidos, y no son que es la forestación, propiedades, en fin, que no son fáciles de realizar en plata. Claro. No sales de un día para otro a vender árboles o madera para seguro, ¿no? Y depende del tamaño que esté el árbol para cortar. Entonces, está en una situación muy difícil. Los sindicatos, a EU le costó reconocer, o no quería reconocer, ahora lo ha aceptado, y realmente es una caja que hay que introducir modificaciones, que además tiene los aportes más grandes desde el punto de vista del empleador, porque los bancos aportan casi un 25% del sueldo del trabajador, mucho más que lo que hace un empleador común, un empresario común, un patrón de industria y comercio, por ejemplo. Después viene la caja de profesionales, que necesita una ley aparte. La caja de profesionales
necesita una ley aparte y una introducción de liquidez, porque si no también hubo en un momento aportes especiales de aumento de algunos timbres y todo y hizo algunos recortes, pero yo creo que tiene que hacer más, va a tener que tomar alguna decisión más drástica que nos va a doler a los jubilados de la caja y le va a doler a los activos también, pero si queremos mantener una caja de profesionales, tenemos que llegar a hacer ese tipo de cosas. Y después está la caja militar, que es un sistema de pensiones en realidad. Que es un sistema de pensiones, exacto. Sí. Tenemos ahí está la caja militar, que sufre modificaciones también y que gradualmente se va acercando a lo que es el resto de las jubilaciones, y la caja policial que va a tener también. Esas son básicamente las que ingresan. La idea es llegar a un régimen previsional común, donde todo esté con las mismas reglas de juego, pero gradualmente. Entonces te digo, necesidad de hacer la reforma, sin duda, todos lo han reconocido. Astori fue uno de los principales. Daniel Martínez en campaña dijo que era necesario una reforma de la jubilación. El tema es que nadie quiere pagar los costos políticos, porque decirle a la gente que va a tener que trabajar 5 años más, que en realidad para la mayoría no son 5, porque el promedio de egresos hoy del sistema laboral para jubilarse es de 63 años. El promedio del uruguayo no trabaja hasta los 60, trabaja hasta los 63, y muchos mi padre se jubiló con 70. Y bueno, por eso te digo, yo me jubilé con 66 años, cuando me jubilé de la Caja Profesional de Industria y Comercio, 66 años. Y la mayoría trabaja, si estás bien de salud, sigues trabajando, pues además la caída de la remuneración que estás percibiendo en actividad con lo que son las jubilaciones se siente. Entonces, si puedes seguir trabajando, sigues trabajando. No es malo seguir trabajando 2 años más. Pero bueno, si se pudiera, uno diría, si voy a cobrar lo mismo, y no trabajo menos. Y el otro concepto que yo quiero dejar claro con esto es: nadie va a cobrar menos. Y eso es clarísimo, nadie va a cobrar menos. Incluso va a haber gente que va a cobrar más de jubilaciones, con 65 años de trabajo y con 30 años de aporte que no se tocan, y que hay que tener cuidado, cuando se podía haber aumentado la cantidad de años de aporte. Si voy a trabajar 65, te pongo 35 años de aporte. ¿Qué pasa? Que la gente tiene trabajo estable, por lo menos en los últimos tiempos, ya más grande, no empieza a los 20 años como era antes. Sí, antes la gente empezaba a trabajar en el comercio, en una empresa, en algo a los 18 o 20 años. Y entonces los 30 años llegaba fácilmente a la jubilatoria. Hoy hay gente que tiene 60 años y que no puede reunir los 30 años de aporte, porque ha tenido altibajos, seguros de paro, crisis en el medio, problemas del mercado laboral. Muchas veces se ha trabajado en negro, y todo eso va generando que a veces no se llega. O sea, los 30 años no se tocan. Pero nadie va a cobrar, vuelvo a lo mismo, nadie va a cobrar menos. Es más, el 40% prácticamente, los primeros deciles, lo más bajo, va a cobrar más se va a implementar algo que se llama el complemento solidario, que es un mecanismo por el cual se llega a determinada jubilación, ponle que anda en el orden de los 20 y pico mil pesos, que son 25, no me acuerdo bien exacto, pues eso sí se han modificado alguna cosa, y si cobro 10 de jubilación, el sistema me va a cubrir la diferencia hasta llegar a esa jubilación mínima, que va a ser muy parecida a lo que es un salario mínimo nacional o un poquito mayor. O sea que esa gente que cobra bajas jubilaciones, o que iba a cobrar bajas, los que ya cobran lo que cobran. Eso no se modifica, hay cosas que sí y otras que no. Claro. Pero los que se van a jubilar así se van a jubilar mejor. O sea que esos ganan. Los del medio empatan el partido, van a jubilarse, van a trabajar, sí, es verdad, 5 años más de pronto, pero cuando terminan, se jubilan, es como si se jubilaran ahora a los 60. Eso es verdad. Con una diferencia que puede haber, porque acá se modifica el sistema de aporte a la SAFAP. Y si la persona derivó parte de sus ingresos a la SAFAP, que pueden ser mayores de lo que es ahora, que lo permite esta reforma, va a tener un complemento por la FAP que de pronto le mejora el salario. Pero va a depender de la opción de la persona de hacer un ahorro a través de la FAP. Y después los de más altos ingresos van a ganar más, poco más, pero van a ganar más, porque van a tener más aporte en todos esos años, en los 25 años, que era lo otro, que Cabildo quiere llevarlo a 20, pero también hay 2 o 3 puntos de la reforma que si se modifican, es un sistema. Yo modifico de acá y tengo que cambiar todo del otro lado. Y el objetivo, entonces nos decían los técnicos, yo estuve con Rodolfo Saldain ahora en verano, tuvimos varias reuniones, que aprovechando que estaba acá y venía gente de Montevideo, y por suerte me invitaron, a otros diputados, y decía una cosa que era clara:
si se va a modificar la edad, si se va a modificar los 20, 25, todo lo demás se puede arreglar. Entonces no hagan la reforma, porque no va a servir para nada. Y si el objetivo es realmente adecuar la reforma a una realidad demográfica, hacerla sustentable y generar y solucionar algunas inequidades, como esto que se solucionan con el complemento solidario, más en la parte de discapacidad, que se ha dicho que que se jubila por incapacidad va a cobrar menos, en realidad no es así, va a seguir cobrando más, no se modifican varias de esas cosas. La viudez, la pensión por viudez, que estaba así en el proyecto original, modificando, cambiando las edades, se decidió por los acuerdos interpartidarios, o sobre todo en la coalición, dejarlo como estaba, o sea, va a seguir siendo igual, no va a cambiar nada. Sí se empieza a modificar una cosa que es una inequidad distinta a la que estamos acostumbrados, que la mujer cobra más que el hombre. Sí. Y lo hacía y estaba bien, porque antiguamente el ingreso en general venía solo del hombre, el mercado laboral estaba prácticamente era solo masculino. Paulatinamente eso ha ido cambiando, por más que todavía hay una brecha importante, y es verdad que la mujer dedica también su trabajo muchas veces al cuidado de la familia. Sí, que en eso la es real. Privada, no en entonces la pública, la idea no es bajarle a la mujer, sino que ir adecuando de a poco que el hombre al final tenga el mismo derecho, porque si pensamos que somos iguales y se pelea mucho por la igualdad de género, bueno, también tiene que haber en este aspecto una adecuación. Me parece correcto, no tenía ese dato. Estos son los cambios que se hicieron ahora, dentro de los 11 cambios está todo. No, estaba pensando que en la actividad privada tal vez las mujeres todavía sigan cobrando un poco menos, pero en la actividad pública cobran igual. Igual función, igual salario. Totalmente, eso es una realidad. Incluso en la parte privada, en la parte privada hasta determinado nivel, ¿sabe dónde cambia? A nivel de los sueldos, los sueldos altos. Los sueldos altos. Los sueldos gerenciales. Que son gerenciales, exactamente. Ahí hay una diferencia importante. En el resto no, porque los laudos, los consejos de salario, marcan igualdad de condiciones. Entonces es imposible en el sector privado, salvo que se esté violando el laudo, contratar a una mujer o un hombre con diferencia. No se puede hacer. En los sueldos altos y donde hay discrecionalidad. ¿Esto se votaría esta semana? Bueno, en realidad la comisión tiene que votarlo. Ahí va. Lo que va a pasar es que ingrese un mensaje, porque estos cambios necesitan iniciativa del Poder Ejecutivo. No lo puede cambiar el Parlamento. Entonces el 29 ahora estamos citados, lo que va a ingresar un mensaje complementario. Antes de turismo, justito. Sí, hay que hacerlo. Es que esto hay que hacerlo rápido, porque si no vamos a estar un año entero discutiendo esto que no va a cambiar nada al final. Porque lamentablemente el Frente no ha hecho aporte sustantivo, no ha hecho, este es un proyecto alternativo que tenemos, se ha basado más bien en la parte de generar nuevos ingresos, y es una visión muy economicista de la cosa, no alcanza con generar nuevos ingresos. Acá hay que generar algo que sea sustentable, pues hasta dónde le puede financiar déficit sacándole, como se dice, a lo que tienen más. Hasta hay un punto, el inversor privado que viene le puede aumentar los impuestos hasta determinado punto, después se va, porque no tienen patria. Los capitales que vienen no tienen patria, la patria es el dinero que tienen nada más. Entonces, si yo le doy condiciones impositivas tan altas que me voy para otro país, me voy a Paraguay, que es más bajo, me voy a Chile, no sé, empieza a buscar otras alternativas. Entonces, hay un límite para todo eso, no puede ser solo por ese lado. Yo no digo pero no hay posibilidad hoy de aumentar más impuestos. Al revés, este gobierno ha bajado impuestos y ese fue el alivio tributario que votamos hace 15 días. Así que esto va a entrar el mensaje complementario, se va a aprobar ese mensaje el ingreso del mensaje complementario, se va a tratar, vuelve a la comisión, ahí la comisión definitivamente, creo que es el 31, vota. Obviamente el Frente va a votar en contra, la coalición va a votar a favor, y ese informe en mayoría, que es la reforma definitiva, no tan definitiva porque va a tener que volver al Senado, pero ese informe se va a votar seguramente en abril, enseguida de Semana Santa, en el Parlamento, en el Pleno del Parlamento. Ahí va, mira. No, ya que lo mencionó, quería saber 59 años del Movimiento Rocha, ¿en qué está el Movimiento Rocha hoy por el nivel nacional y departamental? Bueno, yo no integro ahora el Movimiento Rocha, lo integré, no lo integro, pero obviamente que empecé mi militancia política en plena dictadura en el Movimiento Rocha, cercano a Carlos Julio, Ernesto Amorín, en fin, y otros dirigentes de la época, Mario Amaral, Viví Roca, abuelo. Así que en plena dictadura, yo me acuerdo de lo que era el otro día cuando tuve oportunidad que me invitaron a hablar en ese homenaje, decía que de las cosas más lindas que me pasaron fue aquellas reuniones semiclandestinas, porque no eran tan, porque la policía sabía que las hacíamos,
la disfrazamos de cumpleaños o de encuentros familiares o de alguna cosa de esa, pero y escuchar de primera mano la visión política y la enseñanza política de gente como los que te nombré, sobre todo de Carlos Julio, ¿verdad? Escuchar los cassettes de Wilson, todo aquello, esa resistencia que en la medida que cada uno la dio de la manera que la pudo dar, que no es ni más heroica ni menos heroica, que muchos lamentablemente estaban presos, otros murieron, y bueno, unos estaban fuera del país, pero cada uno hizo donde le tocó lo que le tocó hacer, y yo creo que esa fue la parte más linda, eso fue dentro del movimiento de Rocha, y nos formamos en ese concepto de la ética en la política, de la vocación de servicio, de la honradez administrativa, que es lo que viene de Javier Barrios Amorín, y que es lo que caracteriza al movimiento de Rocha. Bueno, hoy el movimiento de Rocha, orgánicamente, en Rocha no. Es cierto, tú ahorita eres la 404, pero... En Rocha se sumó Juanjo Amorín, Cristina Silvera, Beatriz Silvera, era Iriarte, Jorge Iriarte, que lamentablemente falleció, los que seguían como dirigentes, y fue la conjunción entre algún sector herrerista, otros sectores independientes del partido, y el movimiento de Rocha, lo que dieron origen a la 404, hace increíblemente este grupo que hoy tiene un diputado y que tiene la intendencia de Rocha, lleva 4 años de vida política nomás, 4 o 5 años de vida política, y realmente es impresionante, y ha sido la conjunción de eso. El movimiento Rocha capaz no le dio muchos votos, pero le dio esos valores de ética, de forma de hacer política, que creo que es muy importante. Y a nivel nacional está en la casa, funciona en la Casa de los Lamas, sigue, este homenaje lo organizó el movimiento Rocha, hay presencia de la 504 en 33, creo que en Salto, en algún otro lugar. Y claro, lo que ha hecho el movimiento Rocha... Está Wilson Nelson. Estaba Wilson Nelson en su momento, sí. Y lo que ha sido el movimiento Rocha es una especie de escuela cívica. Hay dirigentes que fueron del movimiento Rocha en todos los partidos políticos. Bueno, Rodolfo Novoa es el mejor ejemplo. 2 veces intendente de Cerro Largo por el Movimiento Nacional de Rocha, vicepresidente de la República, después senador por el Frente Amplio. Y así uno... Creo que lo único que no hay es Colorado, me parece, porque no es fácil ahí, pero bueno, es como ser hincha de la Vallejo de Palermo, ¿viste? Capaz que con Peñarol o con algunos los cuadros, sí. Pero... En el Partido Independiente creo que tampoco. En el Partido Independiente creo que tampoco, porque tiene un origen distinto. El Partido Independiente viene más bien de sectores de la izquierda, socialdemócratas, pero ya de izquierda, que puede haber algún Colorado, puede haber ahí, pero este viene de la socialdemocracia del Partido Nacional. Pero bueno, hoy está en eso, y creo que está vigente. ¿Botana no estuvo también en...? Botana, sin duda. Ese día estuvo Botana, que ahora está en Más País. Claro. Estuvo Gerardo Amarilla. Exacto, sí, Gerardo Amarilla, el subsecretario de Ambiente, que fue integrante del Movimiento Rocha y la Juventud del Movimiento Rocha, que ahora está en la 404. Estaba yo en la 404, en fin, había gente de varios sectores del Partido Nacional que estábamos allí, y todos con el mismo origen del movimiento Rocha. Ahí va. Bueno, interesante saber acerca del movimiento Rocha, ¿no? Y la última. Sí. El tema es la eutanasia, ya que estamos... Sí, yo voté en contra de la eutanasia. ¿Por qué? Mira, voté en contra... Porque eres médico, además, o sea, es más interesante. Yo creo que el hecho que sea médico me da una perspectiva distinta, aunque no es un tema médico. La eutanasia es un tema, de mi punto de vista, de cómo tú signifiques o valorices la vida. Entonces, ¿cuál es el concepto de los que o la base de los que decían que había que votar la eutanasia? Era la dignidad de la persona. Es decir, una persona... El no encarnizamiento... Bueno, el no encarnizamiento ya existe, está votado, yo estoy totalmente de acuerdo que el paciente tenga la libertad de decidir si quiere o no quiere, que se le haga un tratamiento que tiene connotaciones para su salud o para lo que sea. En eso estoy de acuerdo, ya existe esa ley, está en los derechos de los pacientes, la ley de derechos del usuario de salud, estoy de acuerdo. Decían eso, pero ¿cuál es el costo? ¿La vida es digna o indigna porque estés enfermo, porque estés con dolor o porque estés discapacitado? Es una discriminación tremenda. Entonces mi concepto es que dignos somos todos, porque es inherente al hombre, a la esencia del hombre. Tú lo sabes más de filosofía, pero es un derecho inherente al hombre de por sí mismo, por ser hombre o mujer. Vamos a adaptarnos también a esto. Por ser hombre o mujer, uno es digno de por sí. La vida es digna porque es inherente al hombre. No cambia ni porque estés preso, ni porque seas pobre, ni porque estés en determinadas condiciones. Es un derecho que tiene. Entonces, eso se ataca
matando a la persona. No, de mi punto de vista es, ¿qué es lo que quiere alguien cuando está en esa condición? Lo que quiere no es quiere morirse, lo que quiere es no sufrir más, no tener dolor, solucionar sus problemas espirituales, que son tremendos en la persona que está en esa etapa de la vida. Y eso es lo que hay que darle, y esos son los cuidados paliativos. Básicamente es eso. Entonces yo defiendo la vida, defiendo la dignidad de la vida, reconozco que la vida es siempre digna en la condición que tú estés, y que la obligación de la sociedad, de nosotros como sociedad, desde un punto de vista humanístico, es dotarlo de todas las cosas que se pueda hacer para que sea el pasaje entre la vida y la muerte, sea ahí sí lo más digno posible, pero con otro concepto de dignidad, que sea lo más aliviado posible, que sea sin dolor, que sea aliviado espiritualmente, que el dolor espiritual uno lo ve en los pacientes, muchas veces es mucho peor que el dolor físico, porque hoy el avance de la medicina ha hecho que perfectamente el dolor, casi que todos los dolores, si no se eliminan, se alivian enormemente, enormemente. Ahora, el dolor espiritual de saber que te quedaron cosas por hacer, que tienes problemas de pronto con tu familia, que vas a dejar problemas económicos a tu familia, la angustia espiritual de saber que hay más allá, ¿qué pasa? ¿Me muero y termina todo? ¿O soy cristiano o creyente simplemente, o pienso que hay algo más? Bueno, todo eso es lo que hay que aliviar, y para eso necesita equipos multidisciplinarios que hoy existen, pero lamentablemente no son iguales para todos, son para los que están en determinadas mutualistas o para los que tienen dinero para pagarlo. De nace hay muy poco, y eso es un debe enorme que tiene la sociedad. Antes que una ley de eutanasia hay que votar recursos para mejorar los cuidados paliativos. Bien. Muchísimas gracias, Milton. Hemos pasado por todo tema. Todos los temas. Como siempre.